gracias al Señor una vez más por el privilegio y la oportunidad que nos da de abrir nuestras Biblias y estudiar en esta mañana la palabra del Señor. Vamos a comenzar un nuevo libro, como usted ya sabe, el nuevo libro de este primer semestre. Le damos gracias a Dios y va a estar basado en las epístolas generales. Yo quisiera leer brevemente esto. Durante este semestre haremos un recorrido a través de las epístolas generales, llamadas así, porque no fueron dirigidas a ninguna congregación en particular, sino a todos los cristianos, quienes en su mayoría se encontraban en el destierro por causa de su fe. De igual manera debemos destacar que el propósito central de estos estudios consiste en puntualizar los propósitos y verdades eternas que nos capacitará para continuar la carrera que tenemos por delante y servir a aquel que nos llamó. Analizaremos en este estudio durante 4 semanas el libro de Santiago, la epístola más práctica de todas las cuales ha recibido el título de guía práctica para la vida y conducta cristiana de nosotros. En el primer estudio conoceremos la situación de una iglesia que estaba atravesando una severa prueba de su fe por causa de las persecuciones. Debido a esta problemática, Santiago les anima hablándoles acerca de la visión cristiana de las pruebas, para que las asuman como desafío que así agigantan la fe, la paciencia y la confianza en el Señor. Para Santiago, la fe no tiene ningún valor si no se muestra en la práctica cotidiana mediante acciones concretas. Por esta razón, en el segundo tema estudiaremos las expresiones de una vida piadosa. Continuaremos con un flagelo que se había infiltrado en la vida de la iglesia en aquellos días: la discriminación y la práctica de la fe, siendo este un mal que hoy sigue causando mucho daño en nuestra sociedad. Terminamos el ciclo de Santiago con el imperativo cristiano contra la violencia, una situación que por el escritor sagrado era producto de los conflictos internos y los deseos desordenados del corazón, carentes del amor de Dios. Durante las próximas 5 semanas disfrutaremos de la enseñanza que nos transmite las 2 cartas del apóstol Pedro, quien ha sido llamado el apóstol de la esperanza. Iniciaremos este capítulo estableciendo el fundamento de nuestra esperanza, o sea, Cristo, como el incentivo que impulsa la vida cristiana y que consiste a los creyentes en la lucha contra la adversidad. Seguiremos con la experiencia cristiana en 3 dimensiones, donde el apóstol Pedro se preocupa de la práctica de la vida cristiana. Como discípulos del Señor tenemos que vivir un régimen de vida que muestra ante los demás la diferencia del carácter del cristiano. También establece las cualidades que embellecen el matrimonio, el privilegio de sufrir por Cristo, el cual, lejos de ser una maldición, es una realidad y un privilegio. Terminamos esta sección retomando las sendas antiguas, con una exhortación a los hermanos a mantenerse firmes en las enseñanzas dadas por nuestro Señor Jesucristo acerca de los apóstoles y profetas. En las últimas 4 lecciones, el apóstol Juan nos motiva a la construcción de una comunidad de amor y con la importancia de tener discernimiento y autoridad espiritual. Nos conforta con la necesidad de
dejar de ser neófitos y someternos a la guía del Espíritu Santo, haciéndonos un llamado para volver a la fuente de nuestra fe. Llegamos al final de este trimestre enfatizado que frente a tantas herejías y engaños y artimañas de obreros fraudulentos que tergiversan el sentido del verdadero evangelio, hay fieles y fuertes baluartes de la fe, verdades que analizaremos a través de este tema, edificadores y destructores de la fe. Oramos para que este estudio sea de bendición y crecimiento para todo el pueblo de Dios. Yo quería leer esto para que sepamos que vamos a estar estudiando las cartas generales. Las cartas generales que son Santiago, Primera de Pedro y Juan. Esas son las cartas o los libros que estudiaremos en este nuevo trimestre de la escuela dominical. Amén. Y ahora entramos a nuestro primer estudio, que es la visión cristiana de las pruebas. Está en Santiago capítulo 1, versículo del 2 al 7, el versículo 12, 16 y 18. La visión cristiana de las pruebas. Amén. ¿Alguien tiene algún comentario acerca de esto? ¿Alguien quiere preguntar algo? ¿Alguien tiene alguna duda? ¿Algo que quiera hablar? Nadie. Pues quisiera decirle que prueba, ¿cuál es el significado de prueba? La prueba es algo que llega a nuestra vida sin que nosotros lo esperemos. Una prueba es algo que nosotros ni siquiera pensamos que va a llegar a nuestra vida, pero llega. Eso es una prueba. Algo distinto a una consecuencia a veces de desobediencia. Hay que discernir estos dos puntos para poder entender qué es una prueba y qué es algo que es consecuencia de alguna desobediencia hacia Dios o alguna desobediencia en una vida desordenada. ¿Me entendieron? ¿Qué era prueba? Es parte de Dios para madurarnos, pero a veces por nuestros errores viene también. Eso no es prueba, sino sería una consecuencia de la desobediencia. Una prueba es algo que llega a nuestras vidas sin que nosotros lo esperemos. Por ejemplo, algo así. Usted va a su trabajo, usted está trabajando normalmente y viene a su trabajo y dice a su jefe: mira, ya no te voy a poder dar 40 horas de trabajo, ahora te voy a poder dar solamente 20 horas de trabajo. Eso usted no le esperaba, ¿verdad? Eso se podría llamar, es algo como prueba. Y ahora vamos a ver cuál es el sentido de prueba en la vida cristiana, la visión cristiana de las pruebas. Todo esto tiene un sentido. La prueba es para que usted y yo crezcamos y vayamos madurando en el Señor, para que usted y yo vayamos subiendo un escalón más en nuestra fe. Para eso son las pruebas. Es algo distinto, lo que le decía, a una consecuencia acerca de una desobediencia. Algunos dicen: oh, salió sin jaque. Es un ejemplo fácil. Salimos sin jaque a trabajar, así, con camisetita y todo. Y en la noche estábamos con una fuerte fiebre, una tos, una fiebre terrible que no nos aguantamos. Y a veces decimos: ay Señor, qué prueba que estoy pasando de enfermedad. Eso no es una prueba, ¿verdad? Sino que es una consecuencia porque salimos descuidados. Descuido. A veces cometemos alguna cosa
indebido delante de Dios y Dios da su resultado o paga lo que tiene que merecer por causa de eso a veces. Y decimos, Señor, oh, estoy pasando una prueba terrible. Y no es una prueba, sino que es una consecuencia acerca de una desobediencia. Son dos cosas muy distintas. Y vamos a ver el libro de Santiago que nos habla acerca de la prueba. Mire que Dios en su misericordia siempre quiere ayudar a su pueblo y quiere dar palabras de aliento y de ánimos, aún en medio de cualquier persecución. Yendo al libro histórico, yendo a la historia del libro de Santiago, Santiago es un siervo de Dios que Dios lo utiliza para dar ánimo a sus hermanos desterrados. Dar ánimo a sus hermanos que estaban en diversas pruebas. Dios lo usa para que él, por medio de él, Dios hablar y darle palabras de ánimo para todos los que están pasando dificultades y pruebas. Y déjeme decirle que en ese entonces la iglesia primitiva o la iglesia cristiana, la primera iglesia, no eran dificultades pequeñas que pasaban. La causa de ellos era la persecución por causa del evangelio, por causa de su fe. Quizás en muchas ocasiones por causa de huir de aquella ciudad, de ir a otro lado porque les perseguían para matarle, tenían quizás que pasar por hambre, quizás no tenían que tomar, quizás no tenían que vestir. Eso es una prueba por causa del evangelio. Hoy en día quizás no pasamos nosotros algo de esto, que me tengo que ir de Estados Unidos, irme a meter a la selva porque si no me voy me van a matar. O quizás no nos están persiguiendo y tenemos que escondernos debajo de sótanos o debajo de cuevas como hacían ellos para hablar y adorar a Dios de la palabra del Señor. Pero Dios usa al siervo Santiago para que traer palabras de ánimo a su iglesia, a sus hermanos. Porque es necesario que pasemos pruebas. El Señor mismo dijo que por un tiempo vamos a tener pruebas, dificultades, muchas cosas. Gloria a Jesús. Yo quisiera que vaya al primer libro de Santiago. Vaya a Santiago conmigo. Primera epístola de Santiago, capítulo 1. Pedro. Primera de Pedro. Gloria sea el nombre del Señor. Primera de Pedro, capítulo 1. Del 6 al 7. Mira que es necesario las pruebas en nuestra vida cristiana. Dice el 6: en lo cual vosotros os alegráis aún ahora por un poco de tiempo, si os es necesario tengáis que ser afligido en diversas pruebas, dice el apóstol Pedro, para que sometida a prueba vuestra fe. ¿Sabe que cuando se está en prueba, nuestra fe está sometida ahí? Es para demostrar y crecer. Mucho más preciosa que el oro, dice el apóstol, el cual aunque el oro es perecedero, se prueba por fuego, se hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado nuestro Señor Jesucristo. Ya ve que las pruebas en la vida de nosotros, en la vida del cristianismo, tienen un propósito. Tiene un propósito. La visión cristiana, y vamos a ver la visión cristiana de las pruebas. El objetivo de esta clase es comprender que las pruebas son parte de la experiencia cristiana y moldea el carácter del creyente.
es también soportar las pruebas que llegan a la vida mediante una fe firme y genuina. Practicar la paciencia en medio de las pruebas para alcanzar la corona prometida. El pensamiento central dice: una fe fortalecida permite resistir las pruebas y madurar en la experiencia cristiana. Una fe fortalecida permite resistir las pruebas y madurar en la experiencia cristiana. Lucas 21:19 dice: con vuestra paciencia ganaréis vuestras almas. Y alguien que me busque 1 Corintios 10:13. Gloria a Jesús. Hermana Flora, que está hasta allá. 1 Corintios 10:13. 10:13. Sí, 10, versículo 13. Dice: no os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios que no os dejará ser tentados más de lo que podéis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida para que podáis soportar. Amén. Amén. La palabra prueba también se traduce en el significado de tentación. Dios permite que cada uno de nosotros pasemos por pruebas distintas cada uno. Pero Dios nunca da o pone una prueba que no podamos sobrellevar o pasarla. Dios sabe hasta dónde usted puede soportar, hasta dónde yo puedo resistir, y sabe la capacidad que usted tiene para pasar esa prueba. Y lo más precioso dice aquí, lo más bonito dice que juntamente a eso Dios dará ¿qué? La salida. Dios nunca hará o no nos pondrá una prueba o no nos permitirá pasar por prueba que no podamos pasar. No pondrá jamás ser algo que no podamos sobrellevar. Eso debemos tener bien en cuenta y en claro que nosotros en nuestra vida. Amén. Y la visión cristiana de las pruebas es, la enseñanza dice, para alcanzar las promesas divinas se tiene que soportar las pruebas con paciencia y fe. Vamos a la lectura. Vamos a leerlo antifonalmente como están nuestros libros. Dice Santiago 1:2: hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. Puse el micrófono. Mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales sin que os falte cosa alguna. Y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. No piense pues, quien tal haga, que recibirá cosa alguna del Señor. Bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Amados hermanos míos, no dudéis. Toda buena dádiva y todo el don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Por la palabra de verdad, para que seamos primicias de sus criaturas.
sea el nombre del Señor. Vamos a la introducción de nuestros libros y vamos a mirar la introducción. Dice: existen fuertes evidencias a favor de que el autor de esta epístola fue Santiago, medio hermano del Señor, que registra en Marcos 6:3. Las escrituras dicen: ¿no es este el carpintero, hijo de María, hermano de Jacob, de José y de Judas y de Simón? Fue incrédulo durante el ministerio terrenal de Jesús. Cuando Cristo resucitó, se le apareció personalmente, después apareció a Jacobo, después a todos los apóstoles. 1 Corintios 15:7. Y llegó a ser el líder sobresaliente de una iglesia primitiva. En Hechos, capítulo 15. Prefiere presentarse como un simple siervo el apóstol Santiago, utilizando el vocablo daulos, que significa esclavo, al dirigirse a los creyentes en un momento en que se necesitaba fortalecer la fe y confiar ante las adversidades de los agobiantes. Se identifica plenamente con la diáspora de los cristianos, provocada por la persecución emprendida por el Imperio Romano en contra de los fieles. Su epístola llegó a conocerse como la primera de las católicas universales. Se considera que fue escrita en Jerusalén en el año 45 y 48 después de Cristo. La traducción fija su martirio en el año 62 después de Cristo. Este documento podría considerarse como un sermón expositivo dirigido a fortalecer la fe de los que vivían bajo las acechanzas de la persecución del Imperio Romano y que prosperaban en la fe lejos de la santa ciudad, Jerusalén. Sus contenidos específicos sobre ética cristiana son aplicables ahora en esta época contemporánea. Santiago plantea las pruebas como desafío ante las cuales se agigantan la fe, la paciencia y la confianza en el Señor. Virtudes sin las cuales es imposible enfrentar la hostilidad de este mundo. Para aquellos que de corazón desean vivir una experiencia cristiana dinámica y ferviente, la epístola de Santiago es una guía práctica para crecer en el ministerio del Señor. En la vida del cristiano, la garantía de que somos creyentes y conocedores de Dios, hace muchos años atrás, decía el hermano aquí, enseñaba el maestro, que son las pruebas. Un cristiano que no tiene pruebas debe hacerse un autoexamen. Las pruebas llegan a la vida del cristiano y tomando el ejemplo de Job, ¿cuántos se acuerdan o saben la historia de Job? Dios permitió que Job pasara por una prueba que creo que hoy en día nadie haya pasado. Para demostrarle a Job mismo y hacerle saber a él y que mire su interior y que se autoexamine su fe, cómo estaba su fe y a quién había creído. ¿A quién había creído? Y también para demostrar al enemigo, a Satanás, que Job era un siervo fiel. Era un siervo que de verdaderamente amaba a Dios con todo su corazón, sin importarle sus riquezas, su posición económica, ni tampoco su familia. Job es el vivo ejemplo de las pruebas. Dios le permitió que pasara una prueba que Dios sabía que Job podía pasarla.
Sabía que él podía pasar esa prueba. Hoy en día, ¿usted tiene pruebas? Compártanos algo. ¿Alguien puede compartir acerca de alguna experiencia que haya pasado? ¿Alguna prueba que haya pasado o algo que pudo pasar? Yo creo que hoy día vamos a hacer mucho. Como las pruebas cuando uno viene de su país para acá, que uno viene pues que no conoce de nada y sin embargo Dios, como que Dios lo lleva a uno a ese lugar de que uno crea, porque cuando yo venía yo sabía que no sabía por dónde iba a pasar, pero yo le decía, Señor, cuídame por ese camino donde yo voy, porque yo no conozco. Y sin embargo, cuando me agarraron en Tijuana, yo lloraba y decía, Señor, ¿qué hago ahora? Cuando me agarraron y me encerraron, ahí se me preguntan y a buscar qué llevaba en la maleta, en el maletín que llevaba. Y yo no sé, de mi mente se me vino a decir que yo tenía una hija en Tijuana. Y entonces me dijeron, ¿y cómo vas a tener el teléfono de tu hija? Le dije, yo no lo tengo. ¿Y cómo la vas a encontrar? Pues yo voy a ver cómo la encuentro, dije yo, porque voy a investigar con la gente donde ella estaba. ¿Y para qué quieren buscarla? Pues la voy a buscarle porque yo estoy enferma y quiero que ella me ayude a que yo me sane, porque no tengo quien me ayude. Y en ese momento, yo no sé de dónde me salió decir que tenía esa hija allí porque no tenía nada. Fue de mi mente que como que me dieron decir algo. Y así saqué esa palabra de decir que tenía esa hija allí. Y me pasé, me dejaron ir. Me dijeron, bueno, te vamos a dejar ir. Vete. Esa fue una gran cosa que yo me quedé pensando después. Decía yo, solamente Dios podía hacer esto, porque ese camino que yo pasé fue duro. Yo lloraba y clamaba a Dios, y más que venía enferma. Y ahí solamente Dios fue el que me pudo ayudar en esas pruebas. Bueno, esa es una experiencia que usted pasó, podríamos decir quizás una prueba personal, pero ahora estamos hablando acerca de una prueba basada de la fe. Siempre hay pruebas o obstáculos personales que hay que pasar, pero ahora, hoy estamos estamos hablando acerca de la pruebas en medio de la vida cristiana de nosotros, en la vida de nuestro cristianismo. Hermana, quería hablar algo. Quería compartir algo. Cuando estaba como entre que sí, que no, aunque creía en el Señor, cuando mi esposo se puso enfermo, y yo recuerdo que ahí pasé 3 días y como 3 noches así bien despierta sin dormir, y también no comía, y yo sé que ahí el Señor lo afirmó mi corazón más en el Señor, como dice la fe, o sea, la prueba produce la paciencia, porque a veces no tenemos paciencia de nada, y ahí entonces aprendí a tener la paciencia y la fe. Y gracias al Señor, yo creo que Dios hizo grandes cosas conmigo en ese tiempo cuando mi esposo estaba hospitalizado y todo eso, y pedí al Señor cada que iba a visitar que Él lo hiciera, que yo necesitaba un milagro, y siempre era eso en mi corazón. Y también cuando uno está pasando por pruebas, hay palabras de aliento a cada vida, porque uno lo que comparte es lo que el Señor está haciendo y poniendo palabras.
y a veces uno mismo se encuentra sorprendido de muchas cosas. Y doy gracias al Señor por todo eso. Y también con mi esposo dice, yo no he recibido terapias, y gracias al Señor, el Señor ha sido más mejor que recibir las terapias. Y algunos me han preguntado que si yo había recibido terapia o mis hijos no han tenido algún problema mentalmente. A ver, cuando él le perdió la pierna y todo eso, yo solamente con mis hijos que yo hablaba era que Dios dé fortaleza y nos ayude a pasar, y sabemos todo lo que Dios hará será para bien. Y solo eso, cuando yo hablaba a mis hijos para ir a visitar, lo mismo de esa manera, que no se asustaran de ninguna cosa, que tomaran por algo que va a ser para el bien. Eso era mi consejo a los hijos y todo eso, y Dios nos ha ayudado a salir adelante con eso, y eso puedo compartir. Dios le bendiga. Gloria a su gracia. Pruebas son desafíos y obstáculos que usted y yo como cristianos debemos pasar. Yo quiero hacerle una pregunta respecto a una persona que se esté viviendo. Y pongámosle como yo hice esto, pero yo después me quedé pensando y dije yo, Señor, haría mal yo con esto que yo estaba pidiéndole a Dios. Porque cuando mi hijo murió, yo pues oraba por él y yo le decía a él y hablaba de Dios. Y a la hora llegada, pues él recibió a Cristo. Y él no hablaba ya, pero me apretaba la mano. Y me dijo que sí. Y él miró para arriba, hecho respiró y miró para arriba. Y se quedó él con sus ojitos así para arriba, y ellos cerró y no lo volvió a abrir. Y yo dije, Señor, cuando yo lo quedaba en esa angustia que él estaba, pues yo me fui abajo a Reyman y me hinqué y le dije, Señor, yo te pido que te lleves a mi hijo, porque ya él no está en esa angustia que está, yo no lo quiero estar bien en esa angustia. Señor, llévate lo mejor en tu presencia. Y yo después me quedé, ay, Dios mío, dije yo, ¿qué haría? Hice mal. Pues uno no sabe, uno no tiene poder ni para dar vida ni quitar la vida. El que quita la vida es Dios, y Él sabe cómo la quita y en qué momento. Pero de que si hay una garantía de que Dios da oportunidad a las personas hasta en el último segundo de su lecho de muerte, para que puedan reconocer que necesitan al Salvador. Y si la persona que reconoce en el último segundo de su vida que Cristo es el que salva, el único, pues tiene la garantía de ser salvado. Esa es la garantía de que sea salvado. No podemos decir que no, porque no vivió una vida en una iglesia o no entregó su vida cuando estaba más joven, no se fue salvado. Pero Dios da oportunidad hasta en el último segundo de la vida para que acepten como Salvador. Y él seguramente también me decía, no tan solo cuando él murió al siguiente día yo lo soñé, que él se levantó así, con las manos así, se levantó y volvió a ver donde yo estaba. Y se volvió a dejar ir, pero después se volvió a sentar y me saludaba así con sus manos. Para mí eso fue duro. Bueno, solamente Dios sabe, y uno no podría ponerse como juez y decir que sí o no, o se salvó o no se salvó, solamente Dios sabe. Lo que sí dice la Biblia, que Dios hasta la angustia, Dios hasta en el momento de la angustia, el último día, el último segundo, Dios da oportunidad. Gloria a Dios por lo que aceptan, y por lo que no aceptan, desgraciadamente la Biblia dice que pues, se perdieron.
Bueno, salgámonos de ese punto, pero ahora estamos en Santiago. Dice, las pruebas en la experiencia cristiana. Y la hermana nos compartía algo que había pasado en su vida. Dice, la experiencia paradójica, Santiago capítulo 1, versículo 2. Santiago está dirigiéndose al pueblo de la dispersación, a los desterrados, quienes están en el exilio y están siendo blanco de tremenda persecución y de rechazo a que son sometidos. Su mensaje podría ser muy bien entenderse como escatológico, es decir, como una esperanza hacia el futuro, pero una afirmación de solidaridad fraternal frente al sufrimiento. Santiago parece indicar que la marca de un cristiano verdadero va siempre acompañada de pruebas. Una vez más, Santiago parece indicar que la marca del cristiano verdadero va siempre acompañada de pruebas. ¿Qué cree usted? Alguien que me dé acerca de una opinión. ¿Qué cree usted? Yo creo que son las pruebas, eso tiene que marcar nuestra vida, ¿no? Cuando yo me convertí en la ciudad de Chicago, todos mis amigos me dieron para acá, hasta yo tuve que cambiar el apartamento y aún antes de bautizar a la campaña de Gigi Ávila, yo llevé libros de lo que vendía Gigi Ávila. Cuando volví en la tarde del trabajo, alguien que vivía al lado de mí, vivía en el apartamento que yo vivía, alguien rompió esos libros, tiró a la basura y todo cuanto. Yo me había dado en cuenta, ¿no? Y ese hombre llamó a la persona que me llevaba al templo, y entonces le llamó en la mañana o en la noche, le llamó y le dijo que por qué lleva a Ángel allá, que son unos estúpidos y esto cuántas cosas. Cuando yo llegué al servicio me quedaron viendo los hermanos ahí, que si yo venía preocupado, yo llegué todo tranquilo, pero yo no sabía lo que el hombre había llamado. Y todo el mundo, los amigos más íntimos que eran conmigo, que vivieron mucho tiempo, se hicieron para acá, me quisieran emborracharme, que yo ya las cosas cambiaron en mi vida y fue muy difícil. Y hasta cuando estuve en el 90 aquí en Chicago me llamaban, me insultaban del cambio que yo había hecho. Una familia que era muy amigo, también se hizo al lado, y ahí él me llamó, me sorprendió llamarme para darme una felicidad del nuevo año, y conversamos como más o menos 5 minutos una señora. Por lo cual ha habido pruebas sí, para establecer en el Evangelio. No es fácil, fue un poco fácil porque estamos acá en Estados Unidos, pero si fuera a otro lugar era más difícil, como está viendo en la visión, dice el apóstol Santiago, y yo en visión, porque eso Dios lo reveló para que escribiera ese libro, para que nosotros tengamos un predicho, un aviso, que siempre habrá persecución al que ha de comenzar en los caminos del Señor. Amén. Basado a esto, la marca del cristiano verdadero va siempre acompañada de pruebas. ¿Sabe por qué? Porque las pruebas nos ayudan a demostrarnos a nosotros mismos y demostrarle al mundo a quién hemos creído. Como conversaba el pastor, la experiencia de él, que sus amigos dice que le botaron, le rompieron los libros que tenía, le botaron la basura, creo que decía que le sacaron del apartamento, algo así, o se murió. Tuvo que moverse porque se le venían contra encima de él por causa de haber aceptado a Cristo como su Salvador. Pero eso es una prueba o una tentación. Prueba y tentación son casi similares, que tuvo que pasar para que su fe vaya creciendo, para ahora mirar a la posición donde él está ahora. Eso es lo que quiere decir Santiago. Las persecuciones que pasaban en la iglesia era para probar y que ellos avanzaran a un
nivel más allá de lo que Dios quería llevarlo. De igual manera a nosotros, hermanos, cuando estamos en una prueba es que Dios nos está preparando y mostrando para llevarnos a un lugar o subir a un nivel más grande que Él quiere. No de posición intelectual, sino una posición espiritual. Eso es lo que el apóstol Santiago quiere decir. Y mire lo que sigue diciendo. Cuando él se entrena, pero con la idea de que tengan sumo gozo. Y dígame usted, ¿cómo se puede tener gozo en medio de una dificultad? Si me dicen, mañana tú tienes que salir de mi apartamento. Mañana dice, tú ya te quedaste sin trabajo. Sin embargo, no es el apóstol, no es el Santiago que está hablando, sino que está hablando Dios mismo a través de su Espíritu Santo diciendo, debes tener gozo en medio de la prueba. Y sabe que tenemos gozo cuando el Espíritu Santo está activo en nuestra vida. Y ahí entra la palabra que dijo el apóstol Pablo, no es intrestiscáis al Espíritu Santo, para que no se desactive en nuestra vida. Gloria a Dios. Pero ¿quién se goza de una crisis? ¿Cómo podemos unir elementos paradójicos como esto? ¿Qué tiene Santiago en mente al escribir en estos términos? Santiago lo aborda con un gozo completo y fructífero, con fundamento en el ejemplo de Jesucristo en Filipenses 2:29. Así se expresó Teresa de Jesús, una poetisa. Yo estaba mirando la biografía, al decir, yo lo escojo todo, lo acepto todo, el sufrimiento que es inseparable del gozo y el gozo que es la corona del sufrimiento. El escritor previene acerca de que vendrán diversidad de pruebas en diferentes direcciones. Cuando las penas vienen, no vienen como espinas solitarias, sino en batallón. De igual manera, el apóstol Pablo dice en Efesios, porque no tenemos lucha contra sangre ni carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por lo mismo, el creyente debe ser fuerte en la prueba para alcanzar la victoria. El creyente tiene que ser fuerte para alcanzar la victoria. Hermano, esto no está hablando no está hablando a la gente que no conoce a Dios, sino a la iglesia. Usted quiere pasar la prueba que la sobrevenía. No sé cuántos estén pasando, por una prueba, cuántos estemos pasando por una prueba. Pero la garantía de eso, de la victoria, es que debemos estar fuertes. Que el creyente debe estar fuerte en su fe. Nosotros debemos estar fuertes en nuestra fe para alcanzar la victoria. ¿Quién se goza de una crisis? Dice el escritor. ¿Quién se goza de una persecución? ¿Quién se goza de algo? ¿Quién se puede gozar en medio de una crisis? ¿Qué cree usted? Yo espero que en este semestre todos traigamos alguna opinión personal. ¿Qué cree usted? ¿Se podrá gozar en medio de la crisis? ¿Se podrá gozar en medio del dolor? ¿En medio de una prueba? Que Cristo es nuestra fortaleza. Aunque tengamos problemas, siempre dice la palabra, en el mundo tendréis aflicciones. O sea, cuando venimos al Evangelio no es que todo va a ser, ¿verdad? Color de rosa, nada se le va. Van a haber aflicciones, va a haber sufrimiento, pero Jesús nos dijo, yo he vencido al mundo, ¿verdad? Confiemos en Él. Nuestra confianza debe estar puesta en Dios, no en el mundo.
Entonces, si lo tenemos a Él, ¿verdad? No debemos, ¿verdad?, entristecernos. Hay alguien y mucha gente, muchos predicadores dicen, vengan a Cristo y tus problemas serán solucionados. La frase debería decir, ven a Cristo, que Cristo te pueda ayudar a llevar tus problemas. Y debería unirse esa frase y prepárate lo que se te va a venir. Porque el cristiano verdadero, ¿sabe cuál es el que trabaja en todo en medio de esto a veces? Y Dios lo permite, es Satanás, aunque usted no lo crea. Pero Dios permite solamente hasta el punto de que Él sabe que usted puede resistir. ¿Qué pasó con Job? Compartía la experiencia de Job. El mismo Pablo también, Pablo estuvo preso y fue azotado, pasó todo ese sufrimiento también, el apóstol, y no era por falta de fe. Algunos enseñan que tener pruebas y cosas, eso es como una maldición. ¿Sabe qué? Eso ¿sabe lo que es maldición? Maldición es poder recibir el resultado de algo que yo he hecho, una desobediencia. Yo al principio le decía, prueba es una cosa y desobediencia es otra cosa. No, yo ahora me quedé. ¿Qué ejemplo le podría poner? Digamos, mi familia ahora me odia. Mi familia, mi primo me vino y me pegó un par de golpes. ¿Pero qué le hiciste al primo? No, yo le respondí, solamente le dije que te vas a morir de esto y del otro, y del otro, y del otro, y le mandé hasta, qué sé yo, hasta más allá de donde yo pueda mandarle. Y el primo vino y le pegó, y dice, ay Dios mío, qué prueba. ¿Cómo que prueba? Es el resultado de lo que hizo. Prueba es algo que no lo esperamos y viene. Y prepárese, si usted es una verdadera hija de Dios, un verdadero hijo de Dios, va a venir unas pruebas suaves y pruebas duras. Y hay que estar preparados, hermanos. Eso marca nuestra vida cristiana verdadera en el Señor. Y hay que gozarnos, dice el apóstol Santiago, hay que gozarnos en medio de esas pruebas porque estamos también llevando los padecimientos que Cristo padeció. Ya hay que gozarnos cuando estemos en diversas pruebas. La prueba de la fe produce una buena traducción es constancia, porque el vocablo paciencia, mire, todo tiene un propósito. La prueba es para traer algo a nosotros, una paciencia, para traer paciencia. Y si Dios quiere que yo tenga paciencia, pues venga, Él me va a meter a diferentes pruebas que tengan que pasar. Y si no tengo paciencia y Dios quiere que tenga paciencia, pues ahí va a meternos. Ahí va a meternos. Y eso son pocas, ¿verdad? En el ministerio hay mucha prueba. Cuando yo estuve en Conera, yo tenía un list todavía de cerca de un año más. Un día vino el dueño y dijo que este mes van a quedar nada más porque hay bulla aquí, que antes no había bulla. Yo dije, hoy vamos a salir y no vamos a esperar el mes. Salí ese día, pero no sabía dónde voy a ir. Yo fui donde hermano va a ir, yo dije, guárdame unas cositas que tengo. ¿Y a dónde vas a congregarme? No sé, en el parque. Me dice, ¿te queda lejos aquí? No, digo, si me abre la puerta, ok, aquí. Ahí está. Esa es una experiencia. ¿Usted, pastor, esperaba eso? ¿Que le dijeran ese día? No lo esperaba, pero vino. Otra prueba como, bueno, esta casi ni prueba, digamos así, yo ya estoy acostumbrado. Ayer yo tenía que estar en Radio Visión Cristiana. Antes de ayer hablo con Fabián, le digo, ¿a qué hora nos vamos a ir y cómo vamos a ir? Que nos toca ayer el Radio Visión Cristiana. Yo le llamo al presidente y le pregunto cómo van las cosas por allá. Después hablamos la radio y dice, yo mañana voy a irme. Ok, está bien, usted se va. Usted va, yo no voy para aquí un minuto. Entonces de ahí hablé a Fabián, digo, yo no me voy porque el presidente va con los hermanos. Entonces los hermanos, anoche yo estuve trabajando, me llama un hermano y dice, ¿qué pasó? Usted no está en la radio, está escuchando a otra gente. Yo digo, no, el presidente dijo que vaya, ¿yo para qué voy a irme?
Y entonces, pero yo así tranquilo, él dice, no, dice, el presidente está cogiendo mal estas cosas, el presidente de la organización está cogiendo mal estas cosas, haciendo lo que él da la gana y cambiando así como él. No, usted le tocaba, él no la permite, no, digo, tranquilo, si él puede hacer todas las cosas, que haga las cosas. Para mí nada, él ya está acostumbrado a cosas. Si él puede hacer todo lo que lo haga, ¿no? Así que todo parece así como si fuera una prueba. Yo estaba lamentando y llamando a todo el mundo diciendo que me quitaron el programa de radio, no hay problema. Si más puertas abiertas hay, una puerta cierra, otra puerta está bien abierta. Yo para siempre. Gloria a Jesús. Las pruebas tienen un propósito en la vida del cristiano. Las pruebas tienen un propósito en nuestra vida. Esta condición no se da en el vacío, sino que se da con propósitos constructivos para mirar hacia la promesa de Jesucristo. Y mire, alguien me hizo una vez una pregunta: ¿qué tal si mañana voy al médico y le digo, y el médico me dice, tú tienes cáncer? ¿Qué haría usted, hermano? Es fuerte en el momento, uno quizás opina ahora, pero la realidad, bueno, solamente, bueno, en el momento lo dirá. ¿Sabe que la prueba también llega a nuestra vida para que le creamos más a Dios? Para que nos afirmemos. A mí cuando me dijeron que tenía cáncer, yo le puse la mano de Dios y ¿Pasó? la operación y todo, y yo no sentí nada. Gloria a Jesús. La prueba es una experiencia de bendición, porque cuando estamos en medio de la prueba, Dios nos está enseñando algo. Cuando Abacú vio la visión, y Abacú vio que no había nada, que todo se había, las vacas, las ovejitas, la higuera no daba fruto, no había aceite, no había nada lo que sustentaba o lo que servía para sustentar al hombre. Abacú dijo, no me importa eso. Yo voy a confiar y me gozaré en el Dios de mi salvación. La prueba trae una experiencia de bendición. Santiago 1:4. Mas tenga la paciencia su obra completa para que seáis perfectos y cabales sin que os falte cosa alguna. Santiago relaciona fe y paciencia al igual que Pedro. No se debe interpretarse la paciencia como una actitud de pasividad. La prueba de fe produce, es decir, que no es infructuosa, es una experiencia fecunda. Romanos 5:3. De la misma manera, el apóstol Pedro implica lo que este discípulo práctico debe generar. 1. La purificación de nuestra fe. Para que, sometida a nuestra fe, Primera de Pedro 1:7, lo que leíamos, puede entenderse como el primer escalón en el desarrollo de la vida cristiana completa. El gran predicador Carlos H. Spurgeon escribió: la mayoría de las grandes verdades de Dios tienen que ser aprendidas por medio de las pruebas. Deben ser marcadas a fuego en nosotros por el acero al rojo vivo de las aflicciones. De otro modo, no las recibiremos verdaderamente. Mire que la mayoría de las grandes verdades de Dios tienen que ser aprendidas por medio de las pruebas. Porque vamos a aprender y vamos a ver cómo Dios va a obrar y cómo Dios va a manifestar su verdad. Por ejemplo, si dice, bueno, si es la voluntad de Dios, pero voy al doctor y dice, Luis, tienes cáncer en el estómago y te vas a morir durante 2 meses. Y llega la noticia y eso me dice el doctor. Y yo tengo que, en medio de eso, quizás comienzo a pensar y digo, pero si Dios, tú dices en tu palabra que es verdad, que tú eres mi sanador. Y comienzo a experimentar y Dios me lleva por una experiencia
a ver las verdades. Y voy al siguiente mes a un chequeo general y el doctor dice, Luis, ¿qué te pasó? No tienes nada en tu estómago. A veces conocemos las verdades de Dios en medio de las pruebas. ¿Qué experiencia tuve ahí? Llevando ese ejemplo, que Dios es mi sanador, que Dios es el quien sana mis heridas, que dependemos de Él. Las pruebas tienen un propósito de enseñarnos quién es Dios de verdad y en quién hemos creído. A veces la prueba viene para quizás hacer como el ejemplo que dijo Jesús en los dos hombres que formó su casa en diferentes lugares, para demostrar si que estamos en la arena o en la roca. Si estamos en la arena, pues vamos a desvanecernos. Si estamos en la roca, esa prueba va a pasar por encima con el oleaje y vamos a estar firmes todavía. Desarrollar una actitud congruente sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. No se trata de una paciencia sumisa, derrotista o conformista, sino una actitud de persistencia y resistencia. Santiago está llamando a los creyentes a una paciencia militante, heroica, beligerante, que sabe usar la sabiduría para aprovechar las oportunidades. Las pruebas proporcionan una experiencia de madurez. ¿Cuántos quieren ser maduros en el Señor? ¿Usted quiere ser maduro? Tenemos que pasar por pruebas. Tenemos que ser probados. Si yo digo, tengo yo conocimiento universitario de tecnólogo en computación, me voy a la universidad, digo, yo quiero inscribirme, yo me gradué, ya crucé todos estos cursos y quiero aplicar para esto, para un estudio más desarrollado en tecnología de computación o maestría. Ok, no importa, Luis, vente cuando tú quieras, pero ven y ven preparado porque te voy a hacer un examen y tienes que pasar un examen, una tesis, para ver si que tú calificas para eso. Ahí está el problema. Yo tengo que pasar de un nivel a otro nivel. Esa prueba me ayuda ¿a qué? A madurar. Ya salir aprobado. Las pruebas nos ayudan a madurar como cristianos. Mire, no lo tome mal, sino tómalo con amor. No importa si tenemos 5 años, 7, 20, 50, 100 años viniendo a la iglesia y diciendo que estamos en el Evangelio, y si somos como niñitos que nos enojamos, y si somos como personas que nos enojamos fácilmente, y si tratamos mal a las personas, o si yo mismo no me amo yo mismo, no he alcanzado una madurez espiritual. Por lo tanto, no he tenido o no he pasado la prueba que tengo que pasar para crecer. Dios tiene que probarnos. Tiene que probar nuestra fe. Tiene que probar nuestra fe, hermano. Y es duro quizás decir, no, pruebas causa dolor. Pero Santiago dice que tenemos que pasar con gozo. Si la palabra de Dios trae esperanza y trae fortaleza, si trajo fortaleza para aquellos hermanos en esa época, también traerá para nosotros. Ahora más cuando necesita. Y la prueba, ¿sabe que cómo se pasa? Con sabiduría. Por eso es necesario, como dice Santiago aquí, pida sabiduría a Dios. Hay que pedir sabiduría a Dios, porque usted y yo no sabemos cuándo vamos a estar pasando una prueba. Usted y yo no sabe si que mañana le va a pasar algo. Como decía, no sabe usted si mañana se queda sin trabajo. Todas esas cosas. No sabe mañana si que
si que su familia viene y dice, ¿sabes qué? Yo te odio, ¿sabes qué? Tú no das nada para mí, te vas y le echa de la casa. Usted y yo no sabemos. Pero la prueba proporciona una experiencia de madurez. Santiago lo plantea con propiedad así, para que seáis perfectos y cabales sin que os falte ninguna cosa. El escritor español Miguel Cervantes decía, ¿cómo sabe el cielo sacar las mayores adversidades nuestras para mayor provecho? Se entiende entonces que las pruebas son una oportunidad de madurez, de maduración, de crecimiento espiritual y no de debilitamiento. Podemos afirmar que la fe, la paciencia y la perfeccionamiento forman el trípode de apoyo sobre las pruebas reveladas en la personalidad cristiana. Mire que el mayor error que podemos tener nosotros, oh no, me quedé sin trabajo, oh no, me está pasando esto, oh no, me está sucediendo eso, no voy a la iglesia, oh no voy a la iglesia, me quedo aquí en casa, o voy a tratar de buscar mi solución personal para ver si que trato de solucionar esto, oh no, mañana tengo que pagar el impuesto, o tengo que pagar mi carro, mañana tengo que hacer esto y yo no tengo la plata, no tengo el dinero. No es la prueba o no es para que nos debilitemos, sino para que crezcamos en el Señor. Dice las pruebas en los propósitos de Dios, conociendo la voluntad de Dios, buscando la sabiduría de lo alto. Dice el versículo 5, si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídale a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y será dada. No debe sorprendernos que Santiago hable de sabiduría con relación a las pruebas, si se considera la realidad social y política por lo que atraviesan los creyentes en el exilio. Los cristianos perseguidos necesitaban sabiduría para entender el sentido de la experiencia que estaba viendo. Santiago habla de la sabiduría divina y no del conocimiento intelectual. Otros pasajes relacionados con el tema, como 1 Corintios, Romanos, señalan que ni aún el mejoramiento moral e intelectual es comparable a la sabiduría que viene de lo alto. Solo el Señor nos puede proveer de esta clase de sabiduría, si le pedimos con fervor. Una cosa es el conocimiento y otra es la sabiduría. En la vida es necesaria la sabiduría y no solo el conocimiento. Los sabios, dijo Salomón, heredarán honra a los necios, llevarán ignomanía, o sea, vergüenza. La sabiduría hace factible una vida con madurez, templanza, buen juicio en situaciones que demanden tomar decisiones, saber manejar situaciones conflictivas, salvar las relaciones humanas por encima de los argumentos o porciones opuestas requieren sabiduría. Una persona que tiene mucho conocimiento, pero si no tiene sabiduría, no podrá usar el conocimiento para discernir en medio de las pruebas. Una persona que tiene mucho conocimiento no puede, pero no tiene sabiduría, no podrá no podrá poner en uso el conocimiento para discernir en medio de las pruebas. ¿Sabe qué? Si usted tiene conocimiento, si nosotros tenemos conocimiento, no sirve de nada. Si tenemos sabiduría, podemos poner en práctica el conocimiento. ¿Me entendieron? El conocimiento sin sabiduría no se puede poner en práctica. Si yo sé algo y si no lo pongo, no tengo sabiduría, no puedo poner eso que sé en práctica. Amén. Como yo no lo puedo poner en
podemos, hermano. ¿Cómo no? Gloria a Jesús. Vamos con esto a terminar. Las pruebas proporcionan, tienen el propósito para que crezcamos. Pero sabe que después de todo eso, lo más bonito es que hay una recompensa. No crea que no se queda sin recompensa. Santiago capítulo 1, versículos 12, 16 y 18 dice: la recompensa de las pruebas. Resistiendo las pruebas. Dice el versículo 12: bienaventurado el varón, eso incluye las damas también, que soporta la tentación, o sea, pruebas también. Por cuanto haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Para la mente ajena de Dios es poco factible pensar que la felicidad en medio de una prueba, pero para el cristiano tiene sentido porque no nos permite, uno, darnos cuenta de que Dios tiene tanta confianza en nosotros como para permitir la prueba. 2. Descubrir el proceso de nuestro carácter y madurez cristiana, expuesto al hostigamiento. 3. Aprender a sobrevivir a las circunstancias sin claudicar el amor y cuidado de Dios. La clave de esta exposición está en el verbo resistir, que es rechazar, oponerse a las fuerzas contrarias, negándose a obedecer los impulsos de la carne. Hallamos un ejemplo extraordinario de Moisés, quien escogió ser maltratado antes de gozar de deleites del pecado en la riqueza de los egipcios. Es por medio de esa resistencia que probamos nuestra fe y confianza en las cosas prometidas. 2 Corintios 4:18 y 1 de Pedro. Las pruebas vienen a constituirse en el elemento importante para ejercitar nuestra fe. Hay dos elementos importantes en este versículo que merecen nuestra atención. La bienaventuranza de las pruebas, que si se considera como medio para la plena realización del carácter cristiano. La corona de vida como el premio de la fidelidad como fieles es el que la prometió. Corona de vida también porque la resistencia implica paciencia y la paciencia fidelidad. La corona es la misma vida, que es un don para aquellos que aman a Dios. Todas estas cosas que nos suceden en la vida del cristiano son para que maduremos en nuestra fe. Usted quiere ser, yo quiero ser un cristiano maduro en el Señor. Van a venir obstáculos y por medio de esos obstáculos y pruebas y tentaciones vamos a crecer en el Señor. Eso es lo que garantiza que somos cristianos verdaderos cuando las pruebas van acompañándonos. Y la mejor recompensa de todo esto, dice el escritor Santiago, es la corona de vida. Todo tiene un final, todo tiene un objetivo. Usted es fiel a Dios, usted ha creído a Dios, ha puesto su fe en Cristo, es para algo, ¿verdad? ¿Para qué ha puesto su fe en Cristo? Y con eso termino la pregunta. En Marcos dice aquí también que cuando dice, por tanto os digo, que si pidieras con todo lo que pidieras, orando y creyendo, te serás recibido. Digo, recibirás. Amén. ¿Cuántos quieren ser bienaventurados? 2. Huya.
¿No quieren ser bienaventurados? Sí. Pues Amén. prepárese porque las pruebas vienen ahí. Toda persona que pasa por prueba, el apóstol Santiago dice, considérese bienaventurado. Y la pregunta sigue ahí. ¿Usted por qué ha creído en Cristo? ¿Por qué ha puesto su fe en Cristo? ¿Para qué? ¿Cuál es el objetivo de eso? Para ser salvo. ¿Solo la hermana está en clase? Para ser salvo por medio de Cristo hay salvación. Esa fe tiene que ser cada día formada a través de qué? Tener fe A través de qué tiene que ir creciendo y ser formada. A través de las pruebas, porque las pruebas a veces vienen para probar nuestra fe. Como le decía el ejemplo, económicamente, si quedas sin trabajo, ¿y ahora qué hago? He confiado en Dios, pues hay que seguir adelante, seguir confiando en Dios, que Él me va a dar la salida a todas esas cosas. Bueno, como que casi no nos gusta hablar de pruebas, pero la Biblia es así. Pero la prueba trae un propósito, hermano. No crea que las pruebas que Dios a veces permite en nuestra vida no es porque Dios es malo, sino que Él quiere llevarnos de un nivel a otro nivel. Él quiere llevarnos de un lugar a otro lugar. Él quiere que crezcamos. Él quiere que crezcamos. Si nosotros entendiéramos eso, mire, hermano, supiéramos cómo actuar diariamente. Pero a veces se nos olvida. Pero las pruebas son para que nosotros crezcamos. Y pues yo dije que iba a aplicar algo nuevo en este año. Y voy a preguntar individualmente. Dos nomás quiero. ¿Qué era prueba? Algo que llega sin que lo espere usted o lo espere yo. ¿Alguien más? ¿Qué era prueba? ¿Qué era una consecuencia? Como la paga del pecado de la muerte, así es una consecuencia. Consecuencia a algo es algo que se espera de algo que usted hizo o cometió, sea desobediencia, o sea pecado, o sea actitud. Cuando usted siembra frijoles no va a cosechar otra cosa, ¿no? Desobediencia, porque yo tengo un ejemplo. En Wow. mi misma. Sí. Yo desobedecí a Dios cuando una vez estábamos allá en la otra iglesia. No me acuerdo en qué iglesia estábamos, como que era donde el hermano Valle. Teníamos pues se me vino a la mente, ¿verdad?, que orara por el hermano pastor, que pusiera 2 personas a orar por el hermano pastor y 2 lloráramos por la hermana pastora. Y yo no lo hice. No sé por qué, no sé, me dio Pena. seguramente y no quise hacerlo. Pero después dije yo, Señor, perdóname por lo que yo he desobedecido tu llamada. Bueno, digamos que no hizo caso a la voz de Dios que en ese momento. Pero lo que yo quería decir, consecuencias de una desobediencia. Por ejemplo, si digamos así, vamos a ponerlo. Yo voy y me acuesto con una mujer, estando casado, con una mujer que no es mi esposa. Y esa mujer da la casualidad que tiene el VIH y soy contaminado. Voy al médico, me dice el médico, tú tienes VIH. ¿Cómo es eso? Eso es una consecuencia de que hago lo que yo hice. Y eso no es una prueba. Eso no puede ser, eso no es una prueba, sino que es una consecuencia de mis hechos, de mi acto, de una desobediencia. Prueba es algo de que usted y yo no lo esperamos. Amén.
Pero que lleve eso, que tengan claro, prueba es algo que no se espera usted ni yo, sino que algo que sucede así. Amén. Y las pruebas sirven para crecer. Ay, Dios mío, ustedes se me asustaron en la primera clase. Pónganse de pie, vamos a orar. No tome a mal, sino que denle. Es difícil decir.